Hermanos, les saludo en el nombre del Señor y hoy día vamos a meditar y a pensar en esa muerte y sepultura de Jesucristo. Nada puede ser más claro en la historia humana que el hecho de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario en Jerusalén. Hubo muchos testigos oculares de su muerte por crucifixión. Jesucristo es soberano sobre su vida, su muerte y resurrección. Alguien habló diciendo de Jesucristo: Él dio su vida porque Él quiso. ¿Cuándo quiso? Como Él quiso. Juan 10, 17 y 18 dice lo siguiente: Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Dónde está la evidencia de la muerte de Jesucristo? Primero, la prueba de que Jesús estaba muerto. Jesús, dando un fuerte grito, justo antes de su muerte, dice Mateo 27:50, Marcos 15:37. El apóstol Juan da testimonio de la muerte de Jesús. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Juan capítulo 19, versículo 30. La obra de nuestra redención por el Cordero de Dios fue completada y permanece terminada. No hay nada que añadir a su obra terminada. Lucas añade: y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas capítulo 23, versículo 46. Nos recuerda las palabras de Jesús cuando dijo: nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Jesús estaba muerto. Segundo, la multitud de testigos en la crucifixión. Lucas 23, 48 dice: y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Los que habían estado gritando: crucifícale, crucifícale, ahora ven las pruebas de la exaltación sobrehumana de Jesús. Lo oyeron gritar: consumado es. Ellos lo vieron abandonar su espíritu, diciendo a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Ellos lo vieron morir. El tiempo del verbo golpes de pecho es lo que siguieron. Él dice: siguieron golpeándose sus pechos. Ellos se lamentan por el crucificado después de que le han permitido ser crucificado. Ellos fueron testigos de su muerte. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos, ese día si hubiéramos estado presentes? En tercer lugar, había mujeres testigos de estas cosas, ¿verdad? Habían también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacob, el menor, y de José, y Salomé. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén, ¿verdad? Como lo dice Marcos capítulo 15, que vamos a leer versículos 40 y 41. Marcos 15, 40 y 41 dice la palabra del Señor así: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y José, y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Los soldados romanos dieron testimonio de la muerte de Jesús, y eso lo encontramos en Juan capítulo 19, 31 al 37. Juan nos dice: vi lo que pasó. Aquí está mi versión como testigo. Los judíos entonces, como era el día de preparación,
para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne. Pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y se lo llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro, que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Juan 19, 31 al 37. Pilatos pidió que las piernas de los crucificados fueran rotas, para acelerar y asegurar la muerte de las víctimas. Esto se lograba por medio de fuertes golpes con un martillo o un mazo de hierro pesado. Tal golpe causaba la muerte. La única forma que un hombre crucificado podía obtener, hermanos, una respiración completa del aire era de levantarse por medio de sus piernas para aliviar la tensión en los brazos y los músculos del pecho. El diafragma estaba completamente presionado cuando alguien estaba crucificado, por lo tanto le costaba respirar. Cuando se rompían las piernas, no podía levantarse y la muerte vendría debido a la falta de oxígeno. Los romanos dejaron los cuerpos de los criminales crucificados en sus cruces como una advertencia: si se rompen nuestras leyes, esto te va a suceder a ti también. Los líderes religiosos judíos querían acelerar la muerte para poder bajar las víctimas de la cruz antes del día de reposo. Es increíble cómo los soldados romanos paganos cumplen las profecías de la Escritura a la carta. Jesús es el verdadero Cordero Pascual, aquel que sale en Éxodo capítulo 12, versículo 46. Debía ser un cordero de un año, sin defecto. El verdadero Cordero Pascual inmolado, como dice Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. La palabra del Señor dice, hermanos amados, de la siguiente manera. Dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El hecho de que Jesús fue atravesado también era necesaria para el cumplimiento de las Escrituras, porque el Antiguo Testamento dice, porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, no será quebrado hueso suyo, y van a lamentarse con aquel que traspasaron, ¿verdad? Pilato se sorprendió al oír que Jesús había muerto tan rápidamente. La muerte por ejecución, por crucifixión, aunque extremadamente dolorosa, también fue una muerte inusualmente lenta, que duró, en algunos casos, 2 o 3 días. Ningún órgano vital se ha visto afectado y la persona murió cuando fue finalmente vencido por el cansancio y no podría inhalar, pero ya no podía exhalar, ¿verdad? No sería lógico que Cristo habría muerto después de 6 horas de sufrimiento en la cruz. Por lo tanto, se nos dice que Pilato preguntó si ya estaba muerto en ese momento, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. En Marcos capítulo 15, versículo 44. Pilato se preguntó, ¿verdad? Estaba sorprendido por la muerte rápida de Cristo, porque era algo extraordinario en la rapidez con que murió. Y el verbo taumazo, en griego, aquí no significa preguntarse si, en el sentido de hacer conjeturas para ser indeciso sobre, sino maravillarse, para maravillarse. Por lo tanto, investigó al preguntar al centurión, romano, que estaba a cargo de la ejecución. Continuamos, hermanos.
Pero cuando llegaron, dice a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. No tenía sentido romperle las piernas. En su lugar, uno de los soldados dice, traspasó el costado con una lanza. Y al momento salió sangre y agua. El soldado clavó su lanza en el costado de Jesús. Fue una penetración profunda. Habría tenido la intención, obviamente, de matar a alguien. Iba a estar doblemente seguro de que éste no sobrevivió. Se aseguró de que Jesús estaba muerto. Si no estás muerto, alguien dijo, esto sí va a acabar contigo. El lenguaje del texto sugiere que el soldado estaba decidido a asegurarse que Jesús verdaderamente estaba muerto. La punta de la lanza era tan grande, hermanos, del tamaño de la mano de un hombre, y sería una gran herida. Penetró profundamente en el cuerpo de Jesús y dice la palabra que salió sangre y agua. El centurión romano que estaba a cargo de la ejecución de Jesús estaba viendo morir a Jesús. Y todas las cosas que estaban ocurriendo, estaba atemorizado en gran manera y declaró, verdaderamente este era Hijo de Dios. Lucas dice, cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorifica a Dios diciendo, ciertamente este era un hombre inocente, como dice Marcos 15:39, Mateo 27:54 y Lucas 23:47, lo que acabo de leer. Después vemos, hermanos, verdugos profesionales declararon a Jesús muerto. El gobernador romano, Pilatos, ¿no es cierto?, que ya hemos visto, pidió pruebas de la muerte de Jesús, ¿cierto? Como ya acabamos de ver, y cómo se maravillaba, ¿cierto?, de que él ya había muerto. Vino Jesús de Arimatea, dice Mateo 15:43 a 40, Marcos, 15:43 a 45, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto, y comprobando esto, por medio del centurión le concedió el cuerpo a Jesús. Y después vemos, hermanos, el entierro de Jesús. La sepultura de Jesús no se produjo en secreto, ¿verdad? Jesús fue crucificado el viernes, el día judío de la preparación, del sábado comenzaba, ¿no es cierto? Pero esta fue también la preparación de la cena de la Pascua esa noche. El sábado comenzaba a las 6 de la tarde, 18 horas, el día viernes, cuando se ocultaba el sol. Por lo tanto, había necesidad de apresurarse en el entierro de Jesús antes precisamente de que se pusiera el sol. Proceso iniciado por José y Nicodemo, era la preparación para el entierro inmediato en lugar de inhumación definitiva, porque las mujeres se preparaban para volver el domingo para completar el proceso, ¿verdad? Y eso nosotros lo vemos, hermanos, en Marcos capítulo 16:3, por ejemplo, Marcos 16:3, la palabra del Señor nos dice ahí, Marcos 16:3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá el cuerpo del sepulcro, es decir, la piedra del sepulcro? José de Arimatea, entonces, hermanos, y Nicodemo manejan el cuerpo muerto de Jesús. José de la ciudad de Arimatea y Nicodemo eran hombres ricos responsables, que eran miembros del Sanedrín. José era un hombre bueno y justo, que no había dado su consentimiento en la muerte o para la muerte de Jesús. Y él estaba esperando la venida del reino de Dios. Y eso, hermanos, ¿dónde lo sacamos? Lo sacamos de Lucas 23:50. La palabra del Señor dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Dice el versículo 51, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús.
Entonces José y Nicodemo eran responsables de la sepultura de Jesucristo. José y Nicodemo manejaron el cadáver sin vida, el cuerpo sin vida de Jesús. No había duda en su mente que Jesús estaba muerto. Tomaron el cuerpo de la cruz, lo envolvieron en la sábana y lo llevaron y lo pusieron en un sepulcro nuevo, ¿verdad?, que había sido excavado en roca sólida. La tumba se cerró con una pesada piedra en la boca que se rodaba a una ranura y terminaba justo sobre la abertura. Mateo 27, 60. Dice la palabra del Señor así. Y dice: y puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, dice la palabra, se fue. Así que Jesús, al ser levantado, ya estaba atrayendo a los hombres para sí. Estos aristócratas judíos primero le confesaron en la hora de su degradación más profunda, ¿verdad? En Juan capítulo 12, versículos 32 y 33. Juan 12, 32 y 33, la palabra del Señor dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Sin duda, al ver al Señor colgado en la cruz, Nicodemo recuerda en su mente el tipo de la serpiente de bronce que Jesús había puesto delante de él al principio. Cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice: es así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿verdad? Estos dos discípulos secretos vienen audazmente de la reclusión a afirmar su fe en Cristo, ¿cierto? Después de estas cosas, dice, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Vamos a hablar un poquito, hermanos, de las costumbres funerarias judías en tiempo de Jesús. José y Nicodemo siguieron la costumbre judía de sepultar a sus muertos. Un autor sugiere que José y Nicodemo deben haber acordado de antemano reunirse junto a la sepultura de Jesús, siendo minuciosamente preparados con la cantidad de especias para el entierro. Juan insiste en que nadie había sido puesto nunca en esa nueva tumba. Mientras José pidió el cuerpo a Pilatos, Nicodemo, el que antes había venido Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como 100 libras, dice la palabra, harto dinero. Las 100 libras refiere aquí a la libra romana, igual a eso de las 11,5 onzas y 70 libras de nuestras mediciones. Tomaron el cuerpo de Jesús, bajado de la cruz, y lo llevaron a la tumba nueva. Probablemente llevaron el cuerpo de Jesús en una camilla o zarza, que era común para el transporte de un nuevo cuerpo a una tumba. La mirra era una resina aromática que se desprende de un árbol que crece en Arabia y es apreciado por su perfume. El aloe es una fuerte aromática savia de secado rápido, derivados de la savia de un árbol.
Las especias aquí son sustancias utilizadas para embalsamar y son fragantes y amargas. Y cuando se utiliza con mirra actúa como agente de secado. La fragancia de las especias podría contrarrestar el mal olor y retrasar la carne en descomposición. La generosa cantidad de especias muestra que Nicodemo debe haber sido un hombre de cierta riqueza. Desde las especias eran generalmente importados y eran muy caras. Con una cantidad tal, Nicodemo deseaba para cubrir el cuerpo completamente con fragancias. Hay pruebas de que tales grandes cantidades se utilizaron en el enterramiento de los reyes. En la tumba, José y Nicodemo pusieron el cuerpo de Jesús en una losa y lo envolvieron en telas de lino de especias aromáticas a la manera de los judíos de la época de Jesús. Juan capítulo 19, versículo 40. Probablemente rompieron la sábana grande que habían envuelto en la que habían envuelto el cuerpo en la cruz en tiras o vendajes. En cuanto terminaron, las vendas de lino se pusieron en torno a su cuerpo y cuando terminaron las vendas de lino, y esparcieron las especias en polvo en los pliegues. Otro paño fue utilizado para envolverlo alrededor de su cabeza, como se hizo en el caso de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 44. Los lienzos son traducidos diversamente vendas de lino, vendas o tiras de vendas. Estos eran largas tiras de vendaje como en lugar de una mortaja. En general se acepta que el término denota tiras o vendas. Las especias, probablemente los aceites o ungüentos aromáticos, y era una mezcla mezclando la mirra y el aloe en base a aceite vegetal de los pliegues de tela de lino. A medida que se pusieron las bandas de lino alrededor de las extremidades y alrededor del cuerpo, y una y otra vez la mezcla del polvo y la mirra y aloe estaban siendo puesta con manos generosas. El entierro de Jesús, hermanos, en la tumba del rico era un cumplimiento de Isaías capítulo 53, versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Las mujeres, como decíamos hace un momento, miraban de lejos donde fue enterrado Jesús, estaban sentadas delante del sepulcro. Estas mujeres mantuvieron su reloj de la tarde y luego se fueron a casa a descansar en el día de reposo, que comenzó a las 6 p.m. o 18 horas. Desde la tumba de José era la tumba de un hombre rico que tenía una puerta circular en forma de disco plano de piedra de 1 metro de diámetro, como una piedra de molino, y que fue instalado en una amplia ranura cortada en la roca. La piedra fue rodada a la entrada rectangular para evitar la entrada de los intrusos. Dado que la piedra inclinada hacia la puerta puede ser fácilmente movida de su lugar. Sin embargo, para abrir la tumba, deslizando la piedra a un lado requería la fuerza de varios hombres. Y las mujeres, dice el Evangelio, que habían venido con él desde Galilea, siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes. En el día de reposo, descansaron según el mandamiento. Lucas 23, 55 y 56. Aunque todavía estaba oscuro, algunas mujeres se fueron donde se alojaban en Jerusalén, trayendo para poder ungir el cadáver. Marcos capítulo 16, versículo 1. El cuerpo de Jesús estaba en la quietud de la tumba el sábado. El apóstol Juan nos dice que María Magdalena
Llegó a la tumba el domingo, temprano por la mañana, y encontró la tumba ya abierta. Los fariseos pusieron soldados romanos con el sello romano sobre la tumba de Jesús. Es interesante que en el día de reposo los fariseos y sumos sacerdotes se preocuparan de lo que habían hecho. No cabe duda de que había visto y escuchado a los eventos sobre la cruz y cómo Jesús murió. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tenéis, id, aseguradla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro. Y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Los fariseos evidentemente tomaron los soldados romanos, sellaron el sepulcro y dejaron a los soldados para protegerla. Un cable con él venía en vía sujeta por arcilla y cerca sellos con la piedra y la roca. Se desempeñaba como el sello. No se detecta si está manipulado. El sello, sin romper, declararía a los guardias allí que nadie había entrado en ella. Aumentan el número de los que podrían dar testimonio de la resurrección. Cuando el soborno de los soldados se dio a conocer, es más probable que se dio a conocer a través de algunos soldados que a través de cualquiera de los del Sanedrín. Un soldado que confesaría que había sido sobornado probablemente habría dicho lo que sabía respecto a las circunstancias de la resurrección. Pero algunos sacerdotes se convirtieron después de Pentecostés, como dice Hechos 6:7. Los líderes judíos que no eran de contenido para un guardia del templo del sumo sacerdote querían que los soldados romanos custodiaran la tumba. Ahí tenéis una guardia. Implica que Pilato proporcionó los guardias que cumplen su petición. Hermanos amados, ¿qué principios prácticos tenemos frente a todo lo que acabo de decir? Estamos hablando de la muerte y sepultura de Jesucristo. ¿Qué principios permanentes y aplicaciones prácticas? Primero, la evidencia es clara. Jesús de Nazaret murió en la cruz del Calvario. Hubo muchos testigos oculares de su muerte, como verdugos profesionales, romanos, la multitud de judíos de Jerusalén, el gobernador romano Pilato, que ha sepultado a Jesús, las mujeres en la cruz y la tumba, el testigo y el historiador Juan, y podríamos enumerar mucho más. Segundo, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, a su propio Hijo, a morir por nuestros pecados. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Pero demuestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, versículo 6 y versículo 8. Todo lo que Dios requiere de un pecador es que tenga una buena relación con Él. Y se ha logrado en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y por último, hermanos amados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Jesucristo resucitó de los muertos, es decir, tú crees que Jesucristo murió verdaderamente, pero que resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invoque
el nombre del Señor, será salvo. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 y versículo 13. Hermanos amados, Jesucristo murió verdaderamente. En Apocalipsis dice que estuve muerto y volví a la vida, resucité. Jesucristo murió verdaderamente, pero también proclamamos, como lo haremos el día de mañana, que Jesucristo ha resucitado, para que nosotros también resucitemos y se consuma la vida eterna. Que el Señor le bendiga, hermano.